¿Me escucho bien o no? ¿Sí? Sí, sí. Ya, impecable, ya. Bueno, saludarlos a todos. Este programa, como dijo la Caro, un programa que está apoyado por Corfo Antofagasta, ¿cierto? Con un fondo PAEI para poder ejecutar y desarrollar esta metodología que nosotros le llamamos humano, ¿ya? Mi nombre es Charif Laibe, soy director ejecutivo de Orivolab y fui quien también creó el libro que ustedes van a leer más adelante, el cual va a quedar colgado gratuito, no solo para los participantes de este programa, sino para cualquier persona que quiera descargarlo. En formato PDF va a estar ahí totalmente gratuito. Al igual que la metodología, los diagnósticos y también las herramientas. Como dijo la Caro, vamos a dejar habilitada también una plataforma e-learning con todos los recursos. Entonces la idea es que ustedes puedan en el fondo descargar esto y puedan también acceder a videos, a contenido, también hay evaluaciones. Entonces van a estar las PPT, ¿cierto? Estos videos grabados, vamos a tener de todo para que puedan descargarlo y volver a revisar esto. ¿Por qué? Porque como sabrán, este tipo de programas antes se hacían de forma presencial, pues producto de la situación que vivimos en el país con el COVID. Eh, Tenemos que empezar a acostumbrarnos ya a este sistema de videoconferencia, ¿ya? Antes que todo, y también siguiendo un poquito lo que dijo Dafne respecto a esta ruta de cómo vamos creando los proyectos, que quedó sumamente claro que por medio de esa ruta uno puede formular un proyecto y al mismo tiempo crear un pitch, ¿cierto? Hacer una bajada de toda esta idea en un formato total y absolutamente técnico, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver algo que es un poquito es una palabra que se ha utilizado mucho en los últimos 2 años en el mundo de la innovación y el emprendimiento con foco social o con foco de impacto, como le decimos nosotros también, y que el tema del desarrollo es un propósito. Les cuento como anécdota nomás, durante el año 2014, cuando nosotros comenzamos con Origo y con todos los proyectos de innovación social y de innovación educativa, nosotros hablamos de propósito y la gente hablaba de misión y visión. Entonces, como que nunca pudimos instaurar este concepto, salvo cuando hablábamos con otros emprendedores sociales como ustedes, ¿ya? Y como sabrán, tenemos marcada en una letra escarlata con el, ¿cómo se llama? Con el nombre de emprendedores sociales, como si no pudiéramos generar modelos de negocio y sustentabilidad en el tiempo. Pero como sabemos, las cosas están cambiando. Estamos en una nueva era y lo que importa ahora es la sociedad y el medio ambiente. Antes importaba tal vez las lucas, ¿cierto? El crecimiento económico desmedido, pero dada la desigualdad que vive el mundo, sí o sí, cada uno de ustedes tiene un rol que es fundamental en el futuro de la sociedad nacional y también en todo el mundo, porque esto no es un fenómeno que es de ahora nomás, ¿ya? Entonces, hay que partir de la base que cuando hablamos de innovación y emprendimiento social, estamos hablando de impacto. Como dijo Dafne también, ante las personas y el medio ambiente, antes que las lucas, ¿ya? Ese es un principio que es sumamente importante. Y eso no significa que tampoco vayamos a vivir mascando laucha. No, pues, vamos a generar modelo de negocio, pero soluciones que sean, que tengan un valor adicional y que puedan ser apreciadas por el mercado. Y ese es el objetivo. Y esta charla, este taller, se trata precisamente de la esencia de los proyectos sociales, que es el propósito. Entonces, tal como dijo la Caro, nosotros creamos un libro, dentro del libro de Humano, comenzamos a hablar de esto del propósito y terminamos creando una metodología. Dentro del mismo, de esta misma metodología Humano, una nueva metodología que se llama propósito. Entonces, antes que todo, denme un segundito porque voy a proyectar, y también, como se dieron cuenta en el chat, estamos compartiendo nuestro currículum, ¿cierto? Para que ustedes sepan que en el fondo quién es el relator que le está hablando y no perdamos tanto tiempo, ¿cierto?, en una presentación formativa, porque como sabemos, por más que nos formemos, los emprendedores sociales no nos hacemos de la formación, nos hacemos de la sensibilidad con la sociedad, de la empatía, del altruismo, de la compasión, del amor incondicional. Así nos construimos nosotros, teniendo un entendimiento totalmente empático respecto a nuestro entorno,
¿ya? Entonces vamos a partir, voy a proyectar acá, si de repente hablo demasiado rápido, no se escucha, me interviene, no hay problema, ¿ya? Ya, vamos a partir con esto. Bueno, como les decía, esta metodología la hicimos exclusivamente para poder desarrollar propósitos. De base, esta metodología idealmente tiene que ser aplicada en forma presencial, ¿ya? Porque igual como otras metodologías como el Canvas, también utiliza un panel, también hay que ir llenando un par de bloques, entonces siempre es fundamental que esto que vamos a ver en este momento, ustedes puedan ejecutarlo con su equipo de trabajo o de manera individual, ¿cierto? Con mayor calma. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir explicando uno a uno estos bloques, qué es lo que es un propósito, ¿cierto? Y para qué sirve esta metodología, ¿ya? Bueno, nos saltamos los datos del relator que soy yo, ¿cierto? Entonces, porque ya le mandé el currículum para que entremos en tierra derecha, ¿ya? Primero, y antes que todo, deberíamos entender qué es un propósito, ¿cierto? Y acá hay una declaración que es bien sencilla. El propósito de un emprendimiento es una declaración co-creada, ¿ya? O sea, co-creada ¿por quién? Por los miembros fundadores de la startup o los colaboradores del equipo, ¿ya? Representa el fin último de toda iniciativa y comprende el qué y el cómo de un proyecto. Y se alinea con la visión del equipo, con el impacto social y medioambiental sobre el éxito económico, ¿ya? Entonces, en otras palabras, estamos hablando que es una declaración que representa dos puntos, mi proyecto y también representa la visión del equipo. Y esto es tan solo una frase. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Mira, este es un propósito de Disney, ¿cierto? Declarado por Walt Disney, en hacer feliz a la gente. O sea, si uno lo ve acá, absolutamente sencillo. Pero ¿qué hay detrás de esto? Obviamente hay trabajo, hay estrategia, hay empatía, hay entendimiento del mercado, entendimiento del usuario, de los clientes. 3M también tiene esto, resolver problemas sin solución de forma innovadora. Bueno, como saben ustedes, 3M es una empresa innovadora, ¿ah? y la innovación es un eje dentro de ello, y este es un ejemplo también de propósito. En el campo deportivo tenemos a Nike, que tiene un propósito un poquito más rockstar y un poquito más no sé llamarlo agresivo, pero mucho más directo. Experimentar la emoción de competir, ganar y aplastar a los competidores. ¿Ah? Ese es el propósito de Nike. Y eso es lo que también le transmite a su usuario. Entonces, ya que vimos algunos ejemplos bien sencillos, el por qué tener un propósito. Porque de repente uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Esto no me hace falta. Yo considero clave mi problemática, mi solución, mi modelo de negocio, el mercado donde apunto, ¿cierto? Y a lo más explicar mi equipo. Pero la verdad es que en el caso de los emprendimientos sociales, de las innovaciones sociales, ¿cierto? Necesitamos sí o sí tener un propósito. Y estas son las razones. Primero, se alinea el equipo con los objetivos. O sea, nosotros siempre cuando creamos algo tenemos una serie de objetivos, pero la idea del propósito es alinear al equipo en torno a ello. Después se explicita el alma de un proyecto. Es que esto es bien interesante porque a medida que uno va construyendo un proyecto, un negocio, una iniciativa, automáticamente se va creando un contexto especial. ¿Ah? Y ese contexto especial es como el alma, es lo que nos une a los integrantes de un mismo equipo para crear una misma cosa. También el cliente y el usuario sabe para dónde vamos. O sea, en el fondo le decimos, le soplamos en el oído, mira, nuestro propósito es tal, por lo tanto, ese es el horizonte que nosotros estamos buscando. Aquí hago el paréntesis de cliente-usuario, como dijo Dafne también en la presentación anterior de proyectos innovadores, y marcó la diferencia, ¿cierto? El cliente y el usuario en algunos casos son distintos y en otros casos es la misma persona o la misma empresa. Planificar es mucho más fácil. Obvio, si tenemos un horizonte, si tenemos una meta y sabemos dónde llegar, el planificar se puede automatizar. Se activa la determinación
y la pasión. Este es un componente bien interesante porque finalmente todo lo que envuelve un emprendimiento no es solo indicadores económicos y administrativos o financieros. No. Hay también un componente que es cuánto uno le pone a este proyecto, ¿cierto? Cómo uno se compromete sin caer en un apego excesivo, ¿eh? Y nos comprometemos con los resultados. Obviamente, si generamos un plan, planificamos de manera fácil, van a haber actividades y van a haber resultados que vamos a tener. También se establece lo más importante en una sola frase. Es casi como, yo lo pongo también al nivel de las marcas. Una marca representa también lo que es una empresa, pero el propósito describe lo que hay atrás también, que es mucho más atractivo. Y también la meta depende de uno. O sea, cuando establecemos un propósito, depende de nosotros con nuestro equipo alcanzar la promesa de ese propósito. Ahora, ¿qué es propósito? Esta metodología que le estoy comentando y que está diseñada para poder crear un propósito que sea representativo de tu emprendimiento, ¿no? Bueno, esto es una metodología que diseñamos en Origo, pues yo les contaba a partir de humanos, ¿no? Y está orientada a la construcción de propósitos en startups y proyectos innovadores, con el fin de plasmar el sueño del equipo fundador en una declaración fiel a los principios y valores, explicitando el impacto que se busca generar de forma bien clara, pero sobre todo bien breve. Entonces, este caminito que estamos viendo acá, que es el propósito, lo vamos a cortar con esta metodología. O sea, no vamos a estar, como se construían anteriormente los propósitos, ¿cierto? Teniendo múltiples sesiones para poder construir un propósito. El objetivo de esta metodología es que este camino se reduzca. ¿Y en qué consiste o cómo está construido? Bueno, al igual como yo les contaba, como Canvas, para quienes conocen Canvas, que tiene distintas etapas, está también en propósito con una serie de fases que hay que cumplir para poder crear de manera fiel este propósito. Y acá está el panel, ¿ya? Y acá hay algo bien importante, mira, así como un panel de Canvas, este panel va a quedar a disposición también en humanos.cl para que ustedes lo puedan descargar en alta calidad y lo puedan imprimir y trabajar sobre él. Evidentemente, como estamos acá en esta charla vía Zoom, resulta un poquito más complejo mostrarlo, ¿eh? Porque al momento de imprimirlo estamos hablando de un panel grande. Entonces uno tiene más libertad para alcanzar a leer todos estos puntos que están acá. Pero no se preocupen, porque para eso vamos a ir punto por punto, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo principal de esta metodología y de este panel? Es que partamos desde un punto 1 con aspectos bastante básicos y terminemos trabajando finalmente en el punto número 8. Entonces hay que pasar en orden por cada uno de estos bloques para poder tener finalmente nuestro propósito, que es total y absolutamente representativo de lo que nosotros pensamos y de lo que es nuestro producto, servicio o iniciativa. Entonces, para partir, vamos a ver esto. Vamos a hablar del punto número 1, que se llama el downline y el upline. Entonces, ¿en qué consiste? Bien. Lo primero que nosotros deberíamos hacer para construir un propósito es separar lo positivo de lo negativo. O sea, ¿qué positivo y qué negativo? Las cosas positivas que nuestro proyecto tiene y las cosas negativas que tiene nuestro proyecto. Y también nuestro equipo. Podemos verlo también como fortalezas o debilidades. O sea, esa es otra forma también de poder verlo. Y se trabaja con los posits, ¿cierto? Y uno va colocando sobre esta línea, que estamos sobre el upline, todos los aspectos positivos que nosotros consideramos de nuestro proyecto y de nuestro equipo. Y por debajo, en el downline, los aspectos negativos. Voy a hacer un alcance respecto a esto. No hablamos de cosas malas y buenas, ¿ya? Eso es más propio de los juicios. Acá estamos hablando más bien de aspectos positivos y negativos. O sea, cosas que desde la objetividad
nosotros consideramos que tienen estas características. Entonces, por un lado, separamos todo lo negativo y por el otro, todo lo positivo. Y lo pegamos acá. Acá, ¿no es cierto? Como este panel va a ser puede ser imprimible, ustedes van a poder colocar acá todos los POSIT, ¿cierto? Y todos los POSIT abajo también señalando el download. Y así es como nosotros pasamos a una segunda etapa, luego de tener esta lluvia de ideas inicial, y que es la introspección. Entonces, ¿qué se hace? O sea, bueno, nosotros ya teníamos los aspectos positivos como señala esa carita, ¿cierto? Y teníamos también los negativos. Cuando los tenemos en la introspección, nosotros comenzamos a hacer un análisis de cada uno de estos. Entonces, se revisan los aspectos positivos que vamos rescatando, ¿cierto?, en el paso anterior, y se destacan los principales conceptos que definen de forma fiel lo que somos y lo que haremos. O sea, de todos estos papelitos que pegamos, tenemos que elegir no más de 5, que sean claves y críticos para nuestro futuro propósito. Y por debajo, también, ¿cierto?, en estos aspectos que eran negativos, elegimos los 3 más críticos, como máximo, ¿ya? Y los transformamos en desafíos internos. Entonces, en la introspección, el objetivo principal es hacer un doble clic en lo positivo y es transformar lo negativo, que son estos puntos que estaban abajo, en desafíos. ¿Para qué? Para positivizarlos. Acá hay un ejemplo, ¿cierto?, de cómo hacer, porque alguien podría decir, oye, pero ¿cómo se arman estos desafíos? Si yo tengo algún aspecto negativo, ¿cómo se arma? Por ejemplo, en esta sesión que hacemos, nosotros colocamos como un aspecto negativo como grupo, ¿cierto? Si todos nosotros fuéramos un equipo de trabajo o una empresa, diríamos ya, es que una de nuestras debilidades es que no conocemos bien el mercado. Entonces, ¿cómo lo positivizamos? Lo transformamos en un desafío. Entonces, ¿cuál es el desafío? Establecer un estudio de mercado tanto nacional como internacional. Obviamente se aplica, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, este ejercicio es transformar el aspecto negativo en un desafío para el equipo. Entonces, vamos acá, ¿ya? Vamos en esta parte. No sé si ven el de ir, imagino que sí, pero acá, en el punto número 2, estamos en el fondo trazando los aspectos positivos, los anotamos acá, y acá anotamos los desafíos. Y acá hay algo bastante interesante. Cuando ya tenemos los desafíos, o sea, esto que antes era negativo, positivizado, y los aspectos positivos, los colocamos todos en el tercer punto, que es el escáner interno. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver. Transformar estos aspectos positivos, que ya incluyen los desafíos internos también que se están resolviendo, los transformamos en ventajas. Entonces, el ejemplo de aspecto positivo. Somos un equipo comprometido. Entonces, ¿cuál es nuestra ventaja? El compromiso. Entonces, aquí solo se incluye lo relacionado con nuestro proyecto y su equipo, y se realiza desde un punto de vista emocional más que técnico. Y acá viene una contraparte de lo que vamos a trabajar mañana. Hay un taller, el taller de Power Pitch Method, ¿cierto?, que es netamente técnico-comercial. Esto es un poquito más antónimo a eso, ¿ya? Esto se trata de la parte que tiene que ver más con lo emocional y con qué tipo de sensaciones, emociones, pensamientos, sentimientos provoco con mi proyecto a mi audiencia. Estas ventajas son de tu equipo y de tu proyecto, ¿cierto? Si ya desarrollaste tu propuesta de valor, es importante rescatar las principales ventajas e integrarlas en este punto. O sea, la construcción de un propósito no solo sirve para compañías, empresas, startups que empiezan de cero, sino para algunas que ya están formadas. Entonces, algunas de las que están formadas tienen su propuesta de valor creada. Entonces, a partir de esa propuesta de valor, podemos desglosarla para poder crear aspectos positivos que transformamos en ventaja. Entonces, si se dieron cuenta, esto es depurar. Este es un trabajo de depuración. Lo que propone es precisamente un trabajo de depuración. Y nuevamente le repito a todos ustedes emprendedoras y emprendedores sociales que esto se trabaja idealmente. Y también aquí dejo abierta la puerta, en el futuro le vamos a enviar también una invitación que el día que estemos en Antofagasta también para poder hacer esto en vivo.
para tomarnos una mañana y trabajar también en esto, ¿ya? Yo no sé si no está comprometido dentro de este programa, y obviamente por la condición sanitaria del país, pero cuando se retome el tema, nos comprometemos con Corfo y con ustedes también de hacer un taller de esto una mañana completa y poder también trabajar ahí en terreno detalle a detalle, ¿ya? Entonces vamos en el punto número 3, ya estos aspectos positivos los transformamos en ventaja, y ya hablamos de lo interno, ahora vamos al mundo externo, vamos a escanear externamente. ¿Qué es escanear externamente? Apretar un botoncito y ya no fijarnos en nosotros, sino fijarnos en el resto. Escáner externo. En este paso corresponde el análisis de todos los aspectos externos que rodean nuestro proyecto, como el mercado, los usuarios, clientes, proveedores, aliados y stakeholders. O sea, aquí entramos en un mundo casi híbrido entre esta parte emocional y esta parte un poquito más técnica que es externa a nuestra startup, a nuestro proyecto. Aquí debemos rescatar los atributos emocionales que ellos valoran. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero, le consultamos al mercado. ¿Ah? Y el mercado, por ejemplo, puede decir, ¿tienen un servicio coherente con el marketing que realizan? Entonces, si el mercado valora eso, ojo, que esto puede ser acá estamos hablando, este ejemplo está para empresas que ya están dando, obviamente, ¿eh? Que tienen un avance en términos de producto o servicio, y donde ya tienen clientes. Pero también existe la opción de hacerlo en empresas que están empezando. Entonces, al igual que lo que vimos delante, la valorización del mercado se transforma en un atributo valorado. Entonces, esta frase que estaba acá, finalmente termina siendo coherencia. Si se dan cuenta, vamos depurando ya en concepto, ¿eh? No confundir este análisis con una investigación de mercado, por supuesto, y utilizar la valorización emocional más que indicadores duros. Entonces, si se dan cuenta, hemos ido avanzando de a poquito, y acá en la valorización del mercado, nos saltamos al atributo valorado. Acá se van a dar cuenta que hay algunas herramientas que están dibujadas por acá, pero en este caso, Proposit no plantea una herramienta específica para hacer esa medición externa. ¿Por qué? Por lo que les comentaba antes, porque puede ser que tengamos el mercado, porque ya trabajamos con él, o puede ser que lo hayamos solo identificado y no hayamos trabajado con él. Entonces, la forma de medir esto puede ser una encuesta, puede ser un estudio, un focus group, ¿cierto? Pero acotado. Acotado, y va a depender mucho también de la industria donde nos estamos desenvolviendo, y los segmentos. Entonces, por eso es que aquí la forma de considerar, de medir esto, se sugiere que sea una encuesta breve y bien sencilla. Cuando ya tenemos este atributo valorado, vamos al punto número 5, que está acá, que es el brainwriting, ¿ya? Y se van a preguntar, ¿pero qué es eso? ¿No? Y acá vamos a explicar específicamente qué es. Bueno, el brainwriting o escritura de ideas, es una dinámica de grupo similar al brainstorming. ¿Ah? Ustedes conocen el brainstorming, ¿cierto? Cuando vamos colocando, ahí vamos trabajando en conjunto, casi a mano alzada, las cosas siempre proponiendo ideas, pero con la peculiaridad de que los participantes escriben en un papel sus ideas antes de ponerlas en común con los demás. O sea, tenemos un poquito separado esto, que el brainstorming es un poquito más público. Acá el brainwriting tiene una metodología un poquito más oculta al comienzo y en otra parte más que vamos a ver. Todos los participantes aportan ideas básicas de propósito, complementarias a los atributos y ventajas identificadas. ¿Se acuerdan los atributos y las ventajas? Se utiliza el panel de propósito para ir pegando los POSIT en el bloque de brainwriting. Y los vamos pegando ahí, si se dan cuenta acá, ahí, en esto. Acuérdense que este panel impreso es una tremenda hoja, pues entonces acá se puede trabajar libremente, ¿ya? Y esto un poquito es el brainwriting, que es una técnica un poquito más privada, y aquí vamos a ver por qué. Uno, fases cómo hacer el brainwriting, porque alguien podría decir allá, pero ¿cómo ordeno esta reunión? Lo primero es que definir el objetivo del problema. Se presenta en la sesión que se está haciendo, ¿cierto? Y en este caso la construcción de un propósito base. Entonces, este es el objetivo. Armemos
un propósito a partir de este tipo de funcionamiento. Se generan las ideas individualmente. Si se dan cuenta que dice, este proceso se realiza de forma individual, ¿ah? No más de 10 en total. O sea, en este panel de brainwriting no pueden ir más de 10 ideas. O sea, si somos 10 integrantes, cada uno tiene que proponer una idea. ¿Ah? Aquí yo puse el ejemplo, si los integrantes son 3, cada uno no debería presentar más de 3 propuestas. El líder recopila la idea y las va pegando, ¿cierto? Y las va presentando y las lee una a una. Después, cada persona explica su idea, ¿ah? Y la defiende. Dice, bueno, esto es mi idea, aquí, acá, ¿cierto? Y complementando los atributos y las ventajas que nosotros ya en el panel tenemos puestos. ¿Ah? Todo esto no puede ser más de un minuto. Es un poquito como las exigencias que hace Scrum con el daily, que esta reunión de 15 minutos. Acá es como lo mismo, no pasa de un minuto. El líder tiene que velar por esto. O sea, no se puede perder el tiempo demasiado rato en explicar una idea. Se discuten las ideas, ¿cierto? Se abre un plenario para discutir las ideas, no hay juicios, prejuicios, suposiciones o especulaciones. O sea, todo eso lo dejamos de lado. O sea, tenemos que ser lo más objetivo posible para poder elegir las mejores ideas para la construcción del propósito. Y luego se votan las ideas. O sea, es como casi cuando uno va a votar como el otro día, ¿cierto? Hay una votación. De forma anónima se votan las ideas con la herramienta de Proposit It, ¿cierto? En brainwriting. Les voy a mostrar la herramienta. Y acá es el momento de decidir cuál de estas propuestas es la más conveniente para lograr el objetivo planteado. Puedes introducir una variante en la votación y decidir seleccionar 3 de las propuestas y ponderarlas. Les voy a explicar esto, tranquilo. Miren. ¿Se acuerdan que yo delante les comenté que si somos 10 personas, cada uno debería presentar solo una idea, porque como máximo 10 permite la metodología? Entonces, uno podría, si es que hay un consenso entre los participantes, uno ya podría tener este propósito, o esta base de propósito, que son las ideas, ya definida. Entonces nos saltaríamos un paso. Sin embargo, si no hay consenso y no hay quórum entre todos, entonces lo mejor es elegir las 3 con mayor votación. Entonces, esta es la herramienta que se utiliza para eso. Es como un voto, ¿ya? Es como donde uno ejerce un voto. En esta herramienta es como uno va escogiendo y seleccionando los puntos críticos de cada idea. Entonces, si la idea la hubiese puesto acá yo, ¿cierto? Idea bla, 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 hecha por Sharif Live, ¿cierto? Y cada persona vota. ¿Me representa esta idea o no? ¿Representa al equipo? Creo que representa al equipo, ¿no? Y voto ¿cierto? De 1 a 5. ¿Representa al que es mi proyecto? ¿Representa al cómo lo hago? Entonces, y acá se hace una votación y se ve el total. Y como dijimos delante, las que tienen mayor votación son elegidas, o si hay una que ya tiene la votación totalitaria, obviamente esa es la base para construir el propósito. Entonces, si se dan cuenta, vamos acá. Se pegaron los papelitos, el líder también del equipo veló por una correcta reunión y se presentó acá la votación y se terminaron. Y acá es del panel, es lo que le decía yo. Las 3 ideas más votadas se colocan, ¿cierto? Y se señalan los puntos. Entonces, ahora ya fuimos puliendo la idea y ya tenemos antecedentes como las ventajas, los atributos valorados. Entonces ya tenemos mucho más material para poder construir nuestro propósito. Y acá viene en esta etapa, que es la etapa número 6, que es la declaración de ajuste. ¿Cómo funciona la declaración de ajuste? Vamos a verlo. En este paso se analizan en profundidad que se acuerdan que podía haber quedado una al tiro, ¿eh? O las ideas que surgieron en el paso anterior y se desarrollan ajustes para transformarlo en propósitos declarados. Esta declaración debe ser sencilla y concisa, como por ejemplo, ser un modelo de cambio social. Esto es una declaración de un propósito. Entonces, si se dan cuenta, perdón, vuelvo atrás. Acá yo ya debería transformar mi idea número 1 en un propósito. ¿Ya?
Ahora, de estos 3 propósitos, yo termino eligiendo cuál va a ser mi propósito final. Entonces, vuelvo para acá. Con los 3 propósitos armados, se desarrolla una siguiente votación, en la que, a diferencia de la que se hizo en el brainwriting, es abierta, ¿ya? Y donde cada integrante justifica su respuesta. O sea, se hace una votación final en esa parte del panel. En caso de no haber consenso, se reducen a 2 los propósitos, o sea, hacemos una reducción, ¿ah? Y luego se vota nuevamente. No sé si me explico bien en ese punto. O sea, teníamos los 3 propósitos iniciales declarados, ¿cierto? Y votamos por ellos. Pero si hay 2 que tienen una votación mucho más alta o está muy peleado, podemos ya elegir entre esos 2, ¿cierto? Y descartar la votación del tercero. Y ese es un tipo de variación que obviamente, como una metodología como esta, es adaptable para cualquier tipo de escenario. Entonces, obviamente tiene que tener estas flexibilidades. Entonces, si se dan cuenta, partimos con aspectos, o sea, partimos acá, ¿cierto? En el upline y downline, viendo cosas positivas y negativas, y ya tenemos 3 opciones de propósitos. Entonces, y en esta declaración y ajuste, ya tenemos nuestro propósito final, que es esta declaración. ¿Y qué es este panel que viene, que es el número 7, que es el proceso que le llamamos de validación? Entonces, ¿en qué consiste? Generalmente, entre la construcción del propósito, que ya lo tenemos declarado en la etapa número 6, nosotros lo llamamos a prueba, lo integramos a nuestras herramientas de marketing, etcétera, y ya es público, lo hacemos público, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Validemos el propósito con nuestro early adopter. O sea, si nosotros ya estamos vendiendo, o sea, preguntémosle a ellos si este propósito es representativo de esta empresa que tanto siguen, ¿pues? Porque por algo son early adopters. Entonces, pero hay una excepción. ¿Qué pasa si no tengo cliente? ¿Cómo valido mi propósito? En caso de no tenerlos, valida con aliados, proveedores, clientes y usuarios frecuentes. Y acá se utiliza una segunda herramienta de votación, que es el simple propósito. ¿Qué es esta? Y ojo, ¿quién llena esto? Porque ustedes se van a preguntar, oye, pero esta herramienta, ¿quién la llena? ¿Ah? Estas la llenan, como dijimos, primero lo del adopter, y en caso de no tenerlo, clientes, proveedores, aliados estratégicos. ¿Ah? Y le hacemos preguntas bien básicas. Oye, nuestro propósito, ¿te parece a ti que representa mi startup o no? Oye, mi propósito representa el producto que tú compras. ¿Cómo califican nuestro propósito? Y acá, si se dan cuenta, como la votación es de 1 a 5, como máximo tenemos un horizonte de 15. ¿Ya? Entonces, si tenemos un horizonte de 15, y acá hay un comentario abajo, una respuesta menor a 10 puntos, ¿cierto? Debe ser considerada como antecedente. ¿Por qué antecedente? Porque estamos entendiendo que el mercado, el cliente o stakeholders con quien se haga respectivamente, como dijimos anteriormente, nos está dando una señal. Y esa señal es un antecedente para tener en cuenta y hacer toma de decisiones. En caso de que la empresa que está desarrollando su propósito sea de mayor tamaño, es importante informar al resto de los trabajadores de este proceso. Para los que conocen de planificación estratégica, si creamos un propósito en una compañía, por ejemplo, de 1000 trabajadores, ese propósito lo tenemos que bajar con comunicación interna, departamento por departamento, alinear a cada persona que trabaja en la empresa con el propósito. O sea, saber públicamente por qué estamos trabajando. ¿Ah? Entonces, esto es clave hacer este breve como estudio, como es una breve encuesta, pero enfocada en el propósito. Vamos acá, ya estamos validando. Entre la declaración y esto puede pasar un tiempo, evidentemente, porque yo puedo decir, coloco mi propósito, lo dejo un par de meses, y luego le pregunto a mi early adopter y luego a mis clientes. Y finalmente, ¿qué iría más allá de la validación externa, sobre todo si sale positiva? Es la lealtad y la medición. ¿Qué significa esto? Practicar la fidelidad al propósito es esencial. No podemos contradecir lo mismo que creamos. Que esto, no van a creer, pero en emprendimiento social, quizás a ustedes le ha pasado, pasa mucho.
uno arma una cosa y después, tiempo después dice, no, esto ya no me representa, o mejor dejémoslo botado, o no seamos fieles al propósito. En el fondo, decir, no sé, oye, nos dedicamos ¿cómo se llama?, a una empresa de reciclaje, ¿cierto?, con un propósito que declara que nos preocupa el medio ambiente, y por al lado compramos puros insumos y puras cosas que nos hacen en el fondo contaminar. O sea, no estamos siendo fiel para nada a nuestro propósito. Una disonancia así, pero absoluta. Entonces no podemos contradecir lo que creamos. Y para ello existe otra medición, que es una medición en el fondo, ¿qué tan vigente tengo mi propósito? Y esta medición se hace con el equipo de trabajo, no con los externos como lo vimos anteriormente. ¿El propósito aún me representa? Me pregunto, ¿me representa mi propósito? El equipo también se hace esta pregunta. ¿El propósito aún representa la startup? Porque una cosa que me representa a mí y otra que representa a la empresa, obvio. ¿El propósito aún representa mi producto o servicio? Y acá, mucho, pero mucho ojo. Si no, nosotros tenemos votación máxima de 10, eso no significa que nuestro horizonte es de 30. Si hay dudas respecto a esto, después me lo preguntan también, de estos cálculos matemáticos que, o sea, asumo que no, que obviamente no son complejos, pero dadas las circunstancias, pues que puedan ser malentendidos, ¿ya? Entonces, si esto es inferior a 20, es señal de que nuestro propósito ha quedado obsoleto. Obvio, si no son nuestro equipo, si somos 5 personas, ¿cierto? Y cada uno sacó en su panel menos de 20 puntos, es porque simplemente ya no me representa. Ahora, si son 5 personas, evidentemente multiplican el horizonte, que son 30, por los 5, y esto no debería salir menos que de 2/3 de esa cantidad. Entonces, es una metodología bien sencilla a nivel matemático, ¿ya? Entonces, si nuestro propósito está obsoleto, ¿qué hacemos? Volvemos al comienzo de la metodología. O sea, esta es una construcción de propósito netamente práctica. O sea, es bien acotada, bien sencilla, y lo que busca es precisamente no complejizar esto, porque de repente uno toma los propósitos, las misiones, visiones, otro tipo de características que se plantean para poder representar la empresa, casi al dedo nomás, tirando frases, ¿no? Y finalmente, ¿qué ocurre cuando no tenemos un propósito que es representativo? Tenemos después un marketing que es ineficiente, porque se hace marketing en torno a un propósito que no nos representa. ¿Y qué pasa con eso? Perdemos lucas, perdemos plata, ¿cierto? Perdemos clientes, oportunidades, tiempo. Entonces, por eso, por esta razón, es que es clave tener el propósito al día, y que nunca nos quede obsoleto. Finalmente, esa es la revisión total del panel. Como les comenté anteriormente, uno parte bien básico, ¿cierto? Positivo y negativo, imagínense, o sea, los aspectos más, la cosa más esencial que uno podría conversar. Y terminamos con un propósito que no solo es contundente y representativo con esta metodología, sino también que lo podemos probar con el mercado, si lo podemos validar con nuestro early adopter, con los stakeholders, con clientes, con usuarios, con nosotros mismos. Porque si no estamos comprometidos nosotros, hay un problema. Y además podemos darle vigencia con la última herramienta, para que sepamos que ya no quedó obsoleto. Esa es la presentación en la charla. Esta charla duraba un tiempo bien breve, pero como les digo, más allá de eso, esto es algo que debería durar sí o sí una mañana completa, y yo espero que el día de mañana, cuando volvamos a abrazarnos y a comunicarnos, ¿cierto?, ahí presencialmente, sí o sí voy a estar en Antofagasta con el resto del equipo de Origo Lab dando esta charla, porque creo que es interesante hacer este taller, es un avance, sobre todo para nosotros los emprendedores sociales, que como dije antes, no trabajamos en torno a la zanahoria con billetes, no, nosotros trabajamos en torno al impacto. Y para eso tenemos que tener claridad, temple y compromiso para tener un propósito representativo. Así que muchas gracias y abro esto al